Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Charlie, soy su MCVP Finance, y vengo acá con el primer videito de nuestro querido hub del área financiera, en el cual vamos a estar hablando de Finance Standards. Estos estándares financieros que ya la mayoría conocemos, pero que también vamos a volver a ver los básicos para poder entender y para poder también refrescar un poco la idea de cómo son y por qué son tan importantes trabajar eh, conscientes de que tenemos esos 6 estándares financieros que cumplir y que guían nuestro trabajo también como, no solo como área financiera, sino también como VPs dentro del comité o como manager para cuidar por las finanzas de la entidad. Entonces, para arrancar, me gustaría traerles primero la definición de lo que son los estándares. Un estándar, como dice ahí, es una definición clara de un modelo, es decir, algo base, algo que vos podés tomar como principio. Un criterio, regla de medida o los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, em, con el único fin de que se pueda lograr alcanzar un objetivo, que se pueda lograr cumplir con cierta cosa, cierto objetivo, cierto propósito, lo que ustedes están buscando alcanzar dentro del comité, más que nada hablando del área financiera, ¿no? Entonces ahí sé que los estándares señalan claramente el comportamiento que se espera tener y las metas y los objetivos esperados alcanzar. Entonces, cómo nosotros usamos los estándares para, por ejemplo, en este caso, alcanzar la sustentabilidad. Y son utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los servicios o de todos los procesos internos que tengamos como organización. Entonces, este es como una definición de lo que es un estándar. Y ahora vamos a ver lo que son los Finance Standards, es decir, los estándares financieros que tiene ASEC. Son los pilares del trabajo del área financiera, puntualmente trabaja con el área, o los trabaja el área financiera, procesos básicos y predeterminados para el correcto funcionamiento de la entidad. Que diga básico no quiere decir que son fáciles, no, todos sabemos que los Finance Standard tienen su complejidad también, solo que son procesos mínimos que tenemos que asegurar que se cumplan o trabajar para que se cumplan. Entonces, una vez que nosotros trabajamos y los podemos cumplir, el objetivo es poder lograr hacer intercambios. O sea, siempre estamos hablando también, nunca hay que olvidarse que estamos hablando de intercambios, pero lograr ser sustentables en el proceso de hacer intercambios. Porque de nada sirve hacer 1 millón de intercambios si los hacemos todos mal, si no sé, cobramos otras cosas, si no tenemos todo el soporte legal, contable, financiero por detrás. Entonces, como poder llevar un equilibrio a los intercambios que hacemos con la sustentabilidad de esos intercambios. Entonces, se los presento, que ya los deben conocer, y son bastante también intuitivos por los nombres, son estos 6, y tienen un orden que lo respeté porque también va a ser el flow de cómo se los voy a explicar en esta sesión. Primeramente tenemos la parte de legalidad, después la parte de accounting o contable, la parte de reporte, de budget o presupuesto, auditorías y sustentabilidad. Antes de arrancar a explicar cada uno de los, perdón, el estornudo, antes de arrancar a explicar cada uno de los Finance Standard, quería contarles por qué son importantes, por qué se trabaja o por qué es el objetivo de siempre traerlos al frente a los Finance Standard y cuál es como el propósito de que existan. Y me gustaría remarcar esto que de ahora en adelante la sustentabilidad, la palabra sustentabilidad va a ser clave en todas las conversaciones que nosotros tengamos. Entonces siempre es un buen concepto o una buena justificación para ver por qué trabajamos día a día por los Finance Standard y por qué siempre estamos esforzándonos por lograr cumplir el 100% de cada uno de los Finance Standard, es por la sustentabilidad en todos los aspectos y ya los vamos a ir viendo. Algo también que dice ahí es poder alinear calidad con diferentes realidades. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les explicaba recién, hacer cierta cantidad de intercambios, pero que esa cierta cantidad de intercambios sean sustentables, que sean intercambios que estén correctamente hechos, que sean rentables para la organización, que tengan todo lo que tengan que tener el soporte legal. Entonces, como alinear la calidad de los intercambios con la cantidad de los intercambios que realizamos en nuestras entidades. Por otra parte, también nos va a ayudar a tener recopilación más fluida de la información, es decir, más rápido, con más claridad o tal vez más precisión en los datos que nosotros informamos y cómo podemos usar esa información después a nuestro favor. Garantizar la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es literalmente protegernos como organización y proteger también a todos los stakeholders que trabajan con la organización. Llamémosle hostels o personas que hospedan, llamémosle ONGs, IPIs, trainees, stakeholders, empresas,
startups, familias, nuestros mismos voluntarios, nosotros mismos. Entonces es cuidar la organización y todo el ámbito en el cual se desarrollan los intercambios que nosotros ofrecemos. Y por otra parte es asegurar la sustentabilidad financiera y legal de la organización, tocando con el primer punto que dice acá, o sea, hacer intercambios que sean sustentables y que la organización pueda perdurar en el tiempo siguiendo con su objetivo, que es seguir desarrollando liderazgo, y que eso no sea una traba para la organización, o que el día de mañana, no sé, tengamos que cerrar porque tengamos una multa, o tengamos que cerrar porque estamos en una deuda imposible. Entonces, como ser sustentables en la historia también es el objetivo por el cual persiguen los Finance Standards. ¿Por qué son tan importantes? Y acá me gustaría traerles este gráfico, que es como un orden tal vez que se le puede dar a los Finance Standard, el cual se debería cumplir y en el cual nosotros también estamos inmersos a la hora de trabajar por los mismos. Entonces, el primero es legalidades, es decir, si nosotros no tenemos una estructura que esté acorde a las leyes del país, no podría existir ASK Argentina. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar inscriptos tenemos que tener autoridades, tenemos que tener un estatuto, tenemos que estar inscriptos en la autorización de poderes, en el IGJ, en un montón de organismos que nos regulan como organización, como asociación apta para poder realizar la actividad que nosotros realizamos, y al mismo tiempo dentro de esas legalidades está, por ejemplo, la autorización de los poderes de los LCPs para que puedan firmar contratos y convenios con otras empresas, con otras organizaciones, o los contratos que firman con los intercambistas. Entonces, si toda esa estructura legal nosotros como organización, como asociación, no podríamos funcionar en el contexto legal o fiscal que maneja nuestro país. Entonces, es como, podemos decir que es el primer paso dentro de los Finance Standard a tener en cuenta toda la parte legal o el soporte legal que tenemos que tener siempre presente. Después hablamos de lo que es presupuesto, contabilidad y reporte. ¿De qué nos sirve esto? Que si nosotros tenemos un buen presupuesto, tenemos una contabilidad que es precisa y que es clara, y en base a eso nosotros reportamos constantemente, nos va a ayudar nosotros como organización para poder tomar mejores decisiones el día de mañana. ¿Por qué? Porque es información que nosotros, como les decía recién, usamos a nuestro favor para poder anticiparnos ciertas cosas o para poder tomar decisiones que son inteligentes y sustentables para la organización. Acá en la línea discontinua está mensualmente o periódicamente nuestras auditorías, que es básicamente ayudarnos a la organización a tener correcto todos los procesos internos y toda la documentación que maneja la organización. Por eso es que se hace periódicamente, que ustedes ya saben que todos los meses hay auditorías, por ejemplo. Y todo esto siguiendo la flechita verde para poder lograr la sustentabilidad. Es decir, que si nosotros mantenemos y respetamos cada uno de nuestros finance standards y al mismo tiempo somos conscientes de todo lo que estamos haciendo, que es por un propósito, podríamos decir que es por la sustentabilidad de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el MC va a estar un año, los LCs van a estar un año, los VPs van a estar un año, tal vez dos, pero es muy difícil o es casi imposible que estén 3 años en el mismo rol. Y la idea y el objetivo de esto es que periodo a periodo, año tras año, se trabaje por la sustentabilidad, que no sea algo que nos olvidemos, sino que sea algo que perdure en el tiempo, como dice ahí, que trascienda las gestiones de los roles financieros, sino que vaya mucho más allá en la historia, mucho más allá en el futuro, para que la organización siga subsistiendo como organización, desarrollando los líderes que todavía faltan por desarrollar un montón, pero que la organización pueda mantenerse en la historia de una forma sana, que sea beneficioso también para todos los miembros de un futuro. Entonces, esta es como una breve introducción a lo que son los Finance Standard, el por qué son importantes y por qué nosotros trabajamos puntualmente del área financiera con ellos. Así que ahora voy a empezar a explicarles cuáles son y un poquito en detalle qué son esos Finance Standard que tanto estábamos hablando recién, arrancando por la parte de legalidades. Como dice ahí, ser legal significa demostrar integridad. La integridad es uno de nuestros valores como organización. Entonces, si nosotros como organización no somos íntegros, no tenemos los contratos bien firmados, no tenemos los contratos actualizados, no tenemos compendio actualizado, que muchas veces pasa esto, como no estamos siendo íntegros con la misma organización y no estamos como trabajando con los valores que necesitamos trabajar en la organización. Entonces, cumplir con la ley, como dice ahí, nacional, y con los lineamientos y reglas organizacionales. Todo esto también para proteger lo que es la organización. No solo la marca, sino proteger la organización. Es poder ser sustentables nuevamente en la historia de AESEC Argentina, pero mantener la sustentabilidad durante todos estos años, siendo conscientes de que es una forma también de proteger a la organización de esa manera.
Entonces, ¿qué significa ser legal? Básicamente operar y comportarse de acuerdo con la ley nacional. Este, mm, Conocer dentro de nuestro comité cómo son las responsabilidades o quién tiene que firmar o quién es el responsable final de tal cosa o de ciertos procedimientos. Em, Siguiendo con eso, también es muy importante tener siempre la documentación a mano, es decir, no sé, los poderes del CP, el estatuto de la organización, la copia certificada por escribano, toda esa documentación que puede llegar a ser necesaria en sus experiencias, que puede llegar a ser solicitada dentro de sus experiencias porque quieren hacer un convenio con alguna universidad, con alguna organización, con otra empresa, y eso se puede llegar a pasar que se los pide. Entonces siempre ser consciente primero de que existe, de cuál es el objetivo de esa documentación y de dónde está, que como él les decía, está en podio por las dudas. Em, y también ser muy íntegros a la hora de firmar la documentación. Esto de falsificar firmas, eso de firmar contratos que no son nuestros, eso de, no sé, hacer las cosas mal, porque sabemos cuando hacemos las cosas mal, no cumple con uno de los finance standard, que es la legalidad, porque corremos un riesgo muy grande frente a la ley argentina de falsificación de firma, pero también no somos íntegros en la organización y no somos íntegros en las actividades que nosotros mismos estamos realizando. Entonces, ser legal también es ser íntegro, es ser consciente de que somos voluntarios íntegramente trabajando por el desarrollo del liderazgo. Otra parte que es importante también es trabajar y comportarse de acuerdo a lo que dice el Compendio Nacional. El Compendio Nacional es un compendio que rige a la organización a nivel nacional, como dice ahí, a nivel Argentina, pero que también está alineado en lo que es el compendio global. Entonces, si Argentina se alinea como organización a lo que es ASEC Internacional, los comités tienen que alinearse a lo que es ASEC Argentina bajo ciertas políticas que tenemos nosotros como organización interna. ¿Qué es importante en este punto puntualmente? Leer y conocer qué dice mi compendio, cómo es mi compendio y qué rige y qué estipula mi compendio también. Porque ahí es donde está todo lo que representa el voluntario de su entidad. Y es importante que conozcan, por ejemplo, no sé, como dice ahí puntualmente, los criterios de membresía que tienen ustedes para sus miembros, pero también es importante que ustedes como organización, como financieros, en realidad como voluntarios de su comité, conozcan también los criterios que son a nivel nacional, que los cumplan, que tengan la representatividad, su entidad frente a plenaria nacional a la hora de tomar decisiones. Ese sería el mismo caso para los miembros, que sus miembros también tengan la representatividad dentro de su comité para poder tomar decisiones que puedan afectar o alterar el futuro de la organización o lo que vayan a tener que cambiar o legislar dentro de sus asambleas, en sus entidades, que pueden ser muchas cosas y son muy importantes. Entonces es una responsabilidad también del voluntario de su comité leer el compendio y entender cómo se rige toda la estructura de la organización de sus comités. Y bueno, por último, tener un compendio local actualizado y alineado al compendio nacional. Quiero remarcar principalmente la palabra actualizado porque el compendio, si uno no lo actualiza, las cosas como van cambiando, las gestiones van pasando y se van generando ciertos cambios que por ahí el mismo compendio frena o complica los procedimientos que tiene el comité. Entonces es recomendable siempre, al menos una vez al año, leer el compendio a fondo, entender qué cambios se pueden actualizar y cuáles son necesarios que se actualicen para poder adaptar también lo que es la realidad del contexto a la realidad del compendio. Voy a cortar acá el video y seguimos en el siguiente.